en México, y eso justamente es evidencia de la importancia de la evidencia empírica en la discusión y después en la diseño e implementación de la política pública. Es decir, fue para mí un claro ejemplo de cuando realmente la evidencia tiene incidencia en la discusión, en la hechura y eventualmente en la implementación y en la evaluación de la política anticorrupción. Es decir, cuando el proyecto de justicia global dijo que Jalisco era una de las entidades más rezagadas en estos subfactores, siendo uno de los estados más desarrollados y ricos de la República, eso tuvo un impacto muy importante y directo en el debate local. Las autoridades se vieron obligadas a responder. Los periodistas les preguntaron que qué opinaban en particular de la ubicación de Jalisco en los distintos factores, en impartición de justicia rezagado, en ausencia de corrupción rezagado. Es decir, Jalisco subió en este índice subnacional del lugar 22 al 14. Me parece que en este último dio un brinco muy importante en términos de su posición relativo respecto a otras entidades, más no en su puntaje. Simplemente ahí hubo un ajuste. Abro con este caso, esta anécdota, porque justamente ilustra la importancia de la evidencia empírica, sobre todo de la que tiene, digamos, más credibilidad, más legitimidad, que en este caso, por supuesto, producida por una organización mundial, con su oficina en el país, pero sí anclada en una, digamos, organización de corte internacional. Ese había sido el caso muy parecido al de Transparencia Mexicana, que en realidad es el capítulo México de Transparencia Internacional, que año con año saca su índice de percepción de la corrupción, que ha perdido cierta relevancia, han llegado otros al debate, pero que durante muchos años fue el referente. Cada año salía México y después las entidades federativas de México en un ranking global. Bien, me parece que en tiempos de posverdad, de disputa por la información y la veracidad de los datos, la evidencia empírica se vuelve fundamental para poder realmente, uno, hablar el mismo lenguaje, tener un mismo debate y sobre todo construir políticas públicas hablando ese mismo lenguaje. Me parece que esta época de la posverdad, que no es exclusiva para el país, es un fenómeno global. Lo hemos visto con gobiernos como el de Trump y otros, el de Putin ahora con la guerra, donde cuestionan la información, cuestionan las encuestas, cuestionan la veracidad de los datos, incluso ofrecen datos alternativos, sus propios datos. Eso es un fenómeno importantísimo que nos obliga a repensar el uso de la información, de la evidencia, porque quizás hace una década el reto era mucho más de construir esa evidencia, de poderla generar. Hoy tiene que ver no solo con construirla y generarla, sino con defenderla, con verificarla y con legitimarla. Es mucho más complejo hoy el uso de la evidencia que lo que era hace un lustro o una década. Y en ese sentido, ya lo decía Roberto, a nivel nacional se ha producido una cantidad de información brutal, tanto que mi crítica sería que ha sido overwhelming, que ha sido ha saturado, ha inundado la discusión, porque efectivamente, a pesar de que hay una priorización, un cierto orden, no deja de ser una cantidad de información brutal. Hablar de 2.800 variables, pues es excesivo en mi opinión, y la priorización no es suficientemente clara en cuanto a cuál es realmente la información. No me quiero meter un poco a la discusión, digamos, epistemológica de la información, pero me parece que en general hace falta mucho más evidencia sobre las causas de la corrupción, más una discusión sobre la causalidad misma de la corrupción que sobre sus manifestaciones de la corrupción. Es decir, tenemos mucha evidencia sobre cómo se manifiestan la corrupción en distintas modalidades y formas, pero no las causas que finalmente lo que nos debería preocupar más, porque ahí tendríamos que estar actuando mucho más que en los síntomas, en las raíces. Evidentemente está cierta obligatoriedad, sin una sancionabilidad,
para hacer uso de la información y de la evidencia es fundamental, pero a nivel subnacional no existe esa claridad. Yo diría, al menos para el caso de Jalisco y algunas otras entidades, que la política nacional ha marcado una pauta muy importante. Es decir, prácticamente los estados de la República han copiado al carbón, a pie juntillas, la política nacional y la han adaptado a lo estatal. No es el caso de Quintana Roo, que debo reconocer que gente como Janet, como Raúl, como Cintia, pues son champions que han logrado tropicalizar y adaptar la política, pero creo que es una excepcionalidad. Yo diría, por ejemplo, que Jalisco pertenece mucho más al grupo de entidades que ha replicado, en el buen sentido de la palabra, a que ha innovado o adaptado, como es el caso de Quintana Roo. Y en ese sentido, más allá de la discusión del uso de la evidencia, obviamente Jalisco no produce evidencia, no produce datos, no produce información. La agencia estadística estatal no tiene ni la capacidad, ni los recursos, ni el interés por generar información. La información es toda nacional o de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. No sé si en el caso, o sea, esto me llamó mucho la atención lo que decía Janet, que una tercera parte de la evidencia la han producido ellos. Me parece fantástico porque eso habla de una generación de valor público, de una aportación de evidencia propia, lo cual no es el caso del resto de las entidades del país. Ahora bien, no quiere decir eso que la, digamos, adaptación o replicabilidad de las políticas estatales no sean, digamos, incorrectas. Es una vía a partir de la evidencia disponible, de la evidencia que es insuficiente, pero es la que hay. Y en ese sentido, yo diría, para ir cerrando, que a mí la parte que me preocupa más es la implementabilidad de la política, no tanto por el tema de su evidencia o los datos, sino porque realmente sea factible, sea realizable en las entidades, porque tiene que ver con otro proceso que me preocupa aún más, que es la apropiación de la política por las distintas entidades implementadoras, por los distintos integrantes del sistema anticorrupción en los estados, que no han hecho suya la política, que no terminan de apropiársela, que no terminan de reconocerse en ella y por tanto que no le asignan ni tiempos, ni recursos, ni voluntades y que no está en sus prioridades. Me parece que la CESNA y en general el sistema nacional ha hecho una gran labor en cuanto a apretar a los estados para que formulen sus políticas y muchos lo han hecho, lo han cumplido, hemos hecho la tarea, pero de ahí a que se puedan implementar, que tengan realmente impacto, que involucren a todos los actores, me parece que ahí va a estar el quiz del asunto de las políticas y el uso de la información. Yo creo que esta información es muy valiosa, pero habría que hacer minería de datos, habría que extraer lo más esencial y habría que buscar, digamos, esa información delicadísima de cómo es el modus operandi, las causas y las raíces de la corrupción. Porque finalmente en donde trabajamos, pues es un sector donde la información por definición es oculta, es difícil de entender y eso supone un trabajo en el manejo de la evidencia empírica muy distinto a otras áreas como es la rendición de cuentas, la transparencia, la participación. No, en la corrupción la información es mucho más compleja. Yo aquí dejaría mi primera intervención. Muchísimas gracias, David. Nos ayudas, de hecho, con tu intervención a introducir hacia la siguiente, digamos, momento en el que al que quiero llevar la discusión, que tiene que ver justo con los retos, ¿no? Los retos en el sentido del contexto de la posverdad que vivimos, pero también los retos de producción y calidad y utilidad de la información que estamos enfrentando en México. Pero antes de ir ahí, quiero destacar un par de cosas que dijiste que son súper interesantes. La primera tiene que ver, ya quedó claro, Jalisco no es Quintana Roo. Quintana Roo no es Jalisco y ni Quintana Roo ni Jalisco tienen las condiciones que tenemos en el orden federal. Entonces, primero, lo local cuenta, ¿no? Es un elemento súper importante, no hay una posibilidad de one size fits all, ¿no? Donde tenemos una política que funciona para todos y en una lógica distinta. Dos, introdujiste muy bien la idea de
cómo pasamos de información y evidencia sobre las manifestaciones, ¿no?, de la corrupción a evidencia que nos permita generar hipótesis causales, ¿no? Porque si no tenemos hipótesis causales, pues no, nuestras políticas públicas son débiles en su capacidad para desmantelar esa causalidad. Y de manera muy interesante, la idea de que buena parte de esta información tiene que producirse también desde lo local, pero en interacción con los actores, ¿no? O sea, con los actores locales, que es como un elemento muy interesante y que ahorita seguramente nos platicarán ustedes más al respecto. Pero bueno, justo en esta idea de mundo posverdad, ¿no?, que vivimos en México, pero también a nivel internacional, nos plantean la idea de que no solo es el dato y la evidencia, sino la legitimidad política que está detrás en un contexto en donde cualquier evidencia ahora está siendo disputada, en donde las frases, como bien decías, David, de yo tengo mis propios datos, no es la forma de hacer política, sino pareciera ser que ahora la hechura de políticas públicas con base en principios ideológicos suena importante, suena, digamos, como una tendencia. Entonces, Janet, me gustaría regresar contigo para preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo ha sido navegar en este contexto en el que no terminábamos en México de tener políticas públicas basadas en evidencia como lo tienen en otros lados del mundo? Hicimos un primer esfuerzo y en cuanto lo estamos haciendo, llega una tendencia internacional y nacional por desacreditar estos modelos. ¿Cómo han navegado esto desde Quintana Roo? Cuéntanos. Pues no solo nacional e internacional, sino también local. Creo que en Quintana Roo nuestro principal obstáculo respecto a los modelos de diseño de política pública basada en evidencia lo tuvimos con nuestro comité coordinador, que deslegitimaba los propios datos y la evidencia que poníamos sobre la mesa. Quiero volver a repuntar, hablar un poco más despacio, una disculpa porque en mi intervención anterior creo que fui corriendo y olvidé que están haciendo traducción simultánea, una disculpa. Volver a recalcar que en el esquema o la fórmula del sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo, el CPC se apropió del proceso de hechura de política pública. Y esto permitió que el CPC pusiera un poco sobre la mesa las reglas del juego. Y en esa, digamos, gobernanza para el diseño de la política pública, consideramos que no había opción respecto a la posibilidad de hacer política pública pues basada en ideología, ¿no? O basada en indicadores que solo nos permiten medir aspectos muy sobre la gestión, ¿no? Seguir haciendo campañas de valores, de educación, pero no atender otros puntos medulares de lo que le duele al Estado. Entonces yo creo que fue clave que el CPC se apropiara, el Comité de Participación Ciudadana se apropiara de este proceso y pusiera sobre la mesa las reglas del juego en donde priorizó la evidencia, no solo cuantitativa, también cualitativa, como un punto de arranque para la hechura de la política pública. Y ahí el comité coordinador, que es este comité que aglutina, agrupa o congrega a las autoridades en materia de anticorrupción, está la Contraloría, el órgano interno de control, la Fiscalía, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial, el de Transparencia, entre otros, pues tuvimos como estos obstáculos en donde deslegitimaban los datos, ¿no? Y la conversación se volvía una conversación basada en ideología y no en evidencia. Entonces, sí tuvimos esta primer barrera que tuvimos que negociar, ¿no? Ahí nos ayudó mucho decir, son fuentes nacionales, lo está diciendo INEGI, ¿no? Incluso llegaban a cuestionar la propia ENSIG, la encuesta nacional de impacto, de calidad de impacto gubernamental, entre otras, ¿no? Los resultados, la metodología, y tiene que ver con esta resistencia a querer hacerse responsable de los datos. Entonces yo creo que fue clave que el CPC pusiera reglas del juego y en esas reglas de juego estuvieran claras, que la evidencia iba a orientar el enfoque del diseño de la política pública.
Creo que es muy importante también hacer énfasis en la incapacidad actual que tenemos para que las propias instituciones generen también sus propias evidencias. Hay todavía una gran opacidad o discrecionalidad en la generación de evidencia interna. Nos costó muchísimo trabajo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción nos aportara datos. Sobre texto del sigilo y todo esto, no generaban o no abrían las puertas estadísticas de sus instituciones para aportarnos información que no podíamos recabar del ámbito nacional, ¿no? Y que tenía que ver sobre todo con el desempeño, el comportamiento de las instituciones locales. Entonces, tuvimos otra segunda barrera que fue la incapacidad y la falta de voluntad local por aportar datos. Nos decían, tómenlos del informe anual, en este momento no podemos aportar esa información, entonces sí somos testigos y testigas de hermeticismo que existe todavía para generar evidencia más allá de la que está disponible en las fuentes oficiales. Creo que es muy importante esto que decía David. Nosotros nos encontramos con una gran carga de información que nos permitía contar con investigación exploratoria. Los qués los teníamos claros, ¿no? Nos los daba en gran medida la Política Nacional Anticorrupción a través de estos 4 ejes y estos objetivos que nos abrían las principales arterias del entendimiento del fenómeno de la corrupción. Pero los porqués los teníamos que explorar desde lo local, porque no nos iban a venir dados desde lo nacional. Y en esa exploración fue muy interesante la experiencia de Hechura de Política Pública, porque pusimos en marcha técnicas mucho más cualitativas, nos sentamos a la mesa con actores clave preguntando ¿y por qué? ¿No? Aplicamos entrevistas en profundidad, hicimos grupo focal y nos acercamos a informantes clave que no venían, por supuesto, solo del sector público, sino de la academia, de la sociedad civil, de una sociedad civil todavía muy incipiente y que empieza como a madurar en el estado de Quintana Roo respecto a la participación activa. Entonces, la experiencia fue, sí, de encontrarnos con un gran repositorio de variables, pero contrastarla con un hermeticismo tremendo de las instituciones locales para aportar información que consistió en hacer antropología de la evidencia, ¿no? Casi ahí, busca esta personita, esta persona te va a dar ese dato, o sea, todavía tenemos que andar por recovecos y túneles no abiertos, espacios no abiertos a través de los cuales la ciudadanía debemos tener derecho a conocer y a recabar esa información. El tercer punto es esto, todavía los datos nos encontramos con que pues, están a nivel exploratorio, pero no descriptivo, los porqués tenemos que seguirlos explorando. Y aquí un reto importante es explorando y deberíamos de transitar hacia la sistematización de datos cuantitativos de origen nacional, estatal, pero también de información y de investigación cualitativa, que nos permitan ir construyendo en lo local y en lo nacional entendimiento de la problemática. Para redondear esto, el primer obstáculo que nos topamos es que cuando nos sentamos a discutir como en el comité coordinador los qué y los porqués del fenómeno de la corrupción, el diálogo estaba todavía a nivel muy ideológico y no centrado en la evidencia. Y el CPC sí hizo este esfuerzo importante y ciudadano, es decir, no podemos seguir hablando de campañas y de valores. Tenemos que atender los datos y tenemos que generar y ser además generadores de evidencia que nos permita replantear el discurso y la conversación. Janet, muchas gracias. Planteas 2 elementos que me parecen muy interesantes. Primero, la administración pública no es homogénea, ¿no? De entrada, ¿no? Aunque estamos hablando en Quintana Roo, está lejos de ser homogénea. Hay distintas posiciones, distintos intereses, distintas capacidades y no es lo mismo la Secretaría de la Contraloría, ¿no? Control interno, que están a una fiscalía, ¿no? Que son los responsables de procurar justicia en materia de anticorrupción y tienen distintas capacidades, tradiciones y formas de actuación y eso es un reto de entrada. Si de por sí la cultura general no era de apertura, hay algunas instituciones clave del ecosistema de anticorrupción que todavía estaban más lejos, ¿no? De donde queríamos llegar en términos del uso de información.
Y lo segundo que introduces, que es de manera que me parece muy interesante, es los datos son suficientes, pero, perdón, son importantes, necesarios, pero insuficientes. Necesitamos complementar con procesos de interacción cualitativa, de conversación, que nos permitan encontrar la racionalidad y la causalidad, es decir, pasar del dato al diagnóstico, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, ahí introduces un elemento interesante. Y me gustaría, Roberto, justo volver contigo y que nos dijeras, pues si encontraron algo muy similar a lo que plantea Janet, o cuáles son estos como retos, ¿no? Que ubicaron desde el orden nacional para que eventualmente pudieran avanzar y cuáles de ellos persisten todavía. No, bueno, yo creo que ahí muy de acuerdo con David y también tengo algunas ideas muy de acuerdo también con Janet, pero bueno, de inicio hay que saber que hay un speech, ¿no? En el gobierno federal un poco fuerte sobre ya la corrupción se acabó, ¿no? Y creo que eso va exactamente en contra de los datos que se han generado o la evidencia que tenemos, ¿no? Yo sí pongo sobre la mesa un riesgo que creo que hemos ganado algo, Alex, y tú también has sido todo un convencido de esta batalla. Creo que hace 8 o 9 años estábamos hablando si podíamos o no mejorar la percepción, ¿no? Ahí estábamos, no habían esos datos y ese era los foros donde nos encontrábamos y hablábamos cómo mejorar esa percepción. Hoy en día, y yo recalco que esta mesa es de gran valía porque estamos hablando si 2.800 variables son suficientes o no, si falta voluntad, si falta evidencia, si falta proceso, si una política nacional se puede acomodar mejor a una realidad local. Ya hay políticas estatales. O sea, exactamente el cambio con el Sistema Nacional Anticorrupción nos ha dado una nueva comunicación y una nueva entrada al uso de los datos y cómo los podemos ver. Estoy totalmente de acuerdo tanto con David y con Janet, ¿no? La CESNA tenía este entramado de ver las cosas más sistémicas a nivel nacional. Nosotros tenemos que desarrollar un sistema de evaluación donde más o menos tenemos que medir el pulso de cómo están las entidades federativas con respecto a la política nacional. Pero realmente también desde la Secretaría Ejecutiva siempre fuimos con gran hincapié que el gran reto está en lo local y en lo municipal, ¿no? O sea, es decir, sí este enfoque sistémico, pero exactamente lo que hizo Quintana Roo y como dijo también David ahí, es un gran champion porque también no solamente se apropió estas prioridades de la política nacional, hizo también ese esfuerzo de meter esta variable local, regional, ¿no? De cómo podemos controlar la corrupción. Y algo que también a mí me gusta mucho que ha hecho Jalisco es cómo ha metido la cadena de valor, todo el anexo transversal anticorrupción, o sea, es decir, cómo el presupuesto sí se tiene que asignar para ciertas cuestiones de su programa de implementación o su política estatal, ¿no? Yo creo, Alex, que el reto en principio para la Secretaría Ejecutiva, y lo está llevando así con el INEGI, es estar introduciendo esto que nos dijo Janet y esto que nos dijo David, en un grupo que nosotros lo creó el INEGI que se llama el Comité Técnico de Información contra la Corrupción. Y ahí la CESNA es el efecto bisagra en este Sistema Nacional de Información, es decir, no solamente participa en el Sistema Nacional de Anticorrupción, sino también ya tenemos una silla en el Sistema Nacional de Información y estamos exactamente llevando este tipo de cuestionamientos, ¿no? Exactamente de tanto que se han generado en las políticas estatales, evidencia que se han generado exactamente en las entidades federativas y que nos va a permitir en los siguientes años tener como un poquito de más finura de dónde está el diablo, ¿no? Porque al final de cuentas el diablo, como dice David, está en las causas y las causas para nosotros están en los procesos, ¿no? Lamentablemente, pero los procesos, bien como decía Janet, es lo menos llamativo políticamente hablando, ¿no? O sea, para mí es mejor presentar un programa de sensibilización, una gran plataforma, ¿no? Sin tener, obviamente, homologado un proceso o sin tener una normativa aprobada, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Entonces, creo que ahí nosotros nos vamos a estar enfocando exactamente a escuchar a los estados, escuchar la evolución de las políticas estatales, voltear a cómo ellos están midiendo su evidencia y llevar esta voz al Sistema Nacional de Información para que exactamente estas particularidades que estamos viendo en las políticas estatales, en las entidades federativas, pues se puedan convertir en una medición sistémica, ¿no? Otro punto que puso Janet y que ahí sí reconozco, creo que en su momento sí lo fortaleció la política nacional, lo tiene el programa de implementación del gobierno federal,
pero creo que ahí también le estamos metiendo mucha batería, es exactamente a la transversalización de la equidad de género y derechos humanos, ¿no? Hay que ver que este fenómeno, al final de cuentas, vulnera derechos humanos, las mujeres son también las más vulneradas, ¿no? En este fenómeno, y es una cuestión que ya también estamos hablando con el INEGI, ¿no? De cómo meter esta diferenciación en ciertos indicadores, ¿no? Algo que ya como ejemplo que ha hecho en este sentido la Secretaría Ejecutiva, lo vimos en los últimos censos municipales. Toda la batería que tiene que ver con contrataciones públicas, ya que se puede ver en los municipios y que antes no teníamos esa información, fue exactamente ya petición de la Secretaría Ejecutiva. El INEGI lo tomó con muy buenos ojos esta propuesta, y obviamente hoy lo que vemos en ese censo municipal pues fue una propuesta que sale ya de este brazo técnico. Veremos otras evoluciones en los siguientes años, principalmente en el tema de fiscalización y procesos, exactamente entre instituciones del comité coordinador, porque ahí también, dándole la razón a Janet, no podemos medir también el proceso de la corrupción entre instituciones de manera aislada. Tenemos que medir la cadena de valor, ¿no? De nada me sirve medir que la Auditoría Superior de la Federación envió 900 expedientes, y de nada me sirve decir que la Fiscalía General revisó los 900 expedientes, pero solamente aceptó 2, ¿no? O sea, el porcentaje de bateo no está coincidiendo, y eso es lo que tendríamos que estar nosotros como midiendo esa cadena de valor. Yo termino diciendo, no podemos otra vez retroceder en un speech de no hay corrupción, en donde otra vez nos centremos en una cuestión de percepción, ¿no? Porque creo que sería involucionar 10 años atrás en el control y combate a la corrupción. Más bien, tenemos que avanzar exactamente en este nuevo diálogo, ¿no? Haciéndonos estas preguntas pertinentes. ¿Es mejorable la política nacional anticorrupción? ¿Son suficientes 2.800 variables? ¿Cómo podemos afinar una mejor enfoque de género? ¿Cómo pueden sumar mejor las políticas estatales? Y yo creo que David también lo dijo, para avanzar en el sistema nacional tiene que haber un valor, y el valor lo tienen que encontrar no solamente las instituciones públicas, sino también la sociedad civil, como los comités de participación ciudadana, como el sector privado, que es muy, muy, muy importante. Pero me quedo con esto, ¿no? Los años que vienen y los nuevos canales de comunicación que podemos hacer con base en esta evidencia, y no retroceder como hay un riesgo 10 años atrás de otra vez de volvernos a quedar si mejoramos o no en la percepción de la corrupción. Muchas gracias, Roberto. A ver, planteas algo muy interesante que es, esto no es nuevo, y la mejor evidencia de que esto no es nuevo es que la forma en la que nos aproximábamos y analizábamos la corrupción hoy es muy distinta a la forma en la que lo hacíamos hace 10 años, efectivamente, porque hemos avanzado desde un enfoque muy básico de manifestaciones generales a entender que esto es de redes, ¿no? Es de corrupción, es de procesos, es sistémico, que involucra múltiples actores y que tenemos que analizar a cada actor y su resultado agregado, ¿no? Que es que cada quien haga lo que tiene que hacer en el momento que debe de hacerlo, ¿no? Y ahí planteas los retos, ¿no? De manera muy interesante, en dónde estamos ahora y hacia dónde venimos. Y me encantaría saber, tú empezaste este análisis, David, poniendo los retos que tenemos por delante. Si quisieras cerrar esta ronda con algún otro reto que consideres importante en el ecosistema de datos, de información y de evidencia, ¿no? Estás en mute, mi querido. Sí, desde luego. Me parece que hay varios puntos importantes. Primero, cuando hablamos del sistema nacional, debería de ser eso, nacional y no solo federal. Y creo que su aportación, su apuntalamiento de los estados y los municipios ha sido fundamental. Me parece que en este esfuerzo por medir y por generar información, ha habido una intención tácita de hacer una medición homogénea, homologadora, lo cual responde a una visión nacional que tiene que ser así, pero al mismo tiempo el reto es cómo incorporar un modo más heterogéneo que pueda capturar las particularidades subnacionales locales. Este es un gran reto de cómo conciliar una visión homogeneizadora nacional con una inclusión de las particularidades locales. Es decir, con mínimos estándares para todos, pero con añadidos o variaciones particulares para todos al mismo tiempo.
Y en ese sentido, me parece que en la parte que tiene que ver con información sobre el modus operandi de las mecánicas de la corrupción, de las visiones más sistémicas de la manera en que se produce, se ocurre la corrupción, pueden ser las aportaciones particulares, mientras que la estadística agregada y general es quizá una aportación más desde lo nacional. Yo coincido que hay que superar, aunque no desechar, la medición de percepción, pero hay que irnos a medición de prácticas, de hábitos, de cultura, para poder entender un poco dónde están esas raíces y esas causas, otra vez desde una causalidad. Y en ese sentido, me parece que habría que estar tratando de medir más las historias, más que justamente los datos aislados. Los datos son interesantes para, digamos, entender tendencias, digamos, patrones, pero no podemos entender mecánicas, causas, detonantes de la corrupción. Y en ese sentido, la política nacional y las políticas estatales están muy bien contextualizadas, pero muy poco informadas en términos de cómo funciona la corrupción. Y al final del día, yo cerraría diciendo, y bueno, y eso tiene que ver entonces al final con el impacto y la incidencia que tienen las políticas, que ahí es donde yo creo que está el mayor de los retos. Recapitulando, me parece que habría que revisar la legitimidad de la información y de las políticas, cuáles son sus orígenes, cuál es su digamos, construcción epistemológica, ideológica, etcétera. Segundo, la verificabilidad, justamente para combatir los otros datos y la disputa por la veracidad. Tercero, centrar más en causalidad que en manifestaciones. 4, la apropiabilidad, tanto de las instituciones que tienen que ver con los sistemas como de la sociedad en general. Y quinto, el impacto y la incidencia de estas políticas. Me parece que esos son los 5 mayores retos hoy de la lucha y el combate a la corrupción en México. Pues muy bien planteados, David. Creo que tendría yo poco que agregar. Además, lo resumiste al final de manera muy adecuada en términos de revisar la legitimidad de las políticas que hoy tenemos y de los datos que hoy tenemos, ganar esa condición de verificabilidad, ¿no? Enfocarnos quizás menos en la manifestación, más en la causalidad, desarrollar esta pedagogía pública para generar apropiación entre las instituciones y entre la ciudadanía, y al final del día entender que si no medimos impacto, pues no estamos realmente moviendo el elefante que queremos mover. Me parece que ha sido, la verdad, una conversación bastante rica, clara. Quizás lo que yo, siendo World Justice Project, quisiera nada más pedirles un comentario final, porque pareciera ser que en toda esta discusión, y decía Janet, son diversas, ¿no? Las instituciones son heterogéneas, pero me parece muy claro que los sistemas de procuración, impartición de justicia, han estado llegando muy tarde a la transparencia, han estado llegando muy tarde a la rendición de cuentas, han estado llegando muy tarde a las políticas anticorrupción, e incluso son limitadas en las propias políticas anticorrupción actualmente existentes, ¿no? Me gustaría escucharles un comentario de un minuto, un par de minutos sobre su valoración de cómo están ahorita los sistemas de justicia en México en este tema particular, anticorrupción. Y ya habían levantado las manos. Entonces, adelante, quien quiera empezar. Faltaba más. ¿Puedo? Adelante, Janet. Gracias. Bueno, pues aquí ahora sí que tenemos datos. En Quintana Roo hicimos una metodología para integrar el anexo transversal anticorrupción del Estado y lo pusimos ya en marcha en el 2022, el presupuesto de egresos ya consideró la metodología que propuso el CPC para integrar el anexo transversal anticorrupción del Estado, que lo que busca es justo reflejar cuál es el sentido o el comportamiento en la aprobación del presupuesto en materia de anticorrupción. Hago este preámbulo porque los resultados fueron muy reveladores. El Poder Judicial ni siquiera reportó su presupuesto.
El presupuesto es muy sensible a las, o mejor dicho, es un indicador muy sensible respecto a las voluntades de las instituciones para involucrarse en las políticas anticorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Si bien los comités coordinadores aprueban nuestras políticas anticorrupción, eso no garantiza que se apropien de ellas y que las implementen y después se involucren en procesos de seguimiento y de evaluación. Quisiera hablar en concreto del Poder Judicial porque fue muy revelador que ni siquiera pudimos tener acceso al presupuesto que destina el Poder Judicial en materia de anticorrupción. Lo pudimos tener de la Fiscalía, más o menos porque está enmarañado con la Fiscalía General del Estado, lo pudimos tener de la Contraloría, lo pudimos tener del órgano garante, o sea, del Instituto de Transparencia, de la Auditoría Superior del Estado, creo que no me falta ninguna. Pero lo del Poder Judicial fue muy revelador porque esto habla de una incapacidad para hacer presencia, sobre todo al ejercicio del presupuesto orientado a la apropiación e implementación de acciones que habían sido diseñadas y aprobadas en materia anticorrupción. Y el año pasado, en el 2021, el presupuesto de egresos, que también presentó un anexo transversal anticorrupción, nos reflejó una cantidad de poco más de 1,000 millones de pesos dedicados a la anticorrupción. Sonaba muy rimbombante la cantidad y en este año bajó a casi 400,000. Dado que el Poder Judicial 400 millones, dado que el Poder Judicial pues se excluyó de esta medición, no aportó datos, no aportó información presupuestal. Esto es muy revelador. Si bien aprueban políticas públicas en materia anticorrupción, estamos todavía muy lejos de que se apropien de la implementación. Y me parece que ese es el principal reto que tenemos hoy por delante. De poco va a servir la disponibilidad y el acceso a la evidencia si las acciones y las alternativas de la política transformadora que estamos proponiendo no se reflejan en los presupuestos y no se refleja en la implementación de las instituciones que están esencialmente involucradas en estas políticas. Muchas gracias, Janet, muy revelador. Roberto, ¿qué nos dices de este tema? No, bueno, ahí coincido con Janet, nos hemos enfrentado también como a la misma cuestión, ¿no? Hay que recordar que también la Secretaría Ejecutiva tiene también otro brazo que es la Plataforma Digital Nacional, que es un repositorio, digo, para todos que nos siguen internacionalmente, en donde la ley mandata tener datos, ¿no? de diferentes instituciones públicas, principalmente en declaraciones de servidores públicos, funcionarios públicos que tienen que ver con el tema de contrataciones, ¿no? Servidores públicos y particulares sancionados. También obviamente tiene que ver con un sistema de denuncia ciudadana. Y aquí, pues, decir que el Poder Judicial contestó que no se iba a interconectar a la Plataforma Digital Nacional, siendo exactamente, pues, miembro, parte del propio comité coordinador, ¿no? Otra cuestión que vemos muy débil y también del parte del sector justicia es obviamente la profesionalización, ¿no? Estos servicios civiles de carrera que no vemos y hay un poco como dice David, ¿no? O sea, si a veces no tenemos estos mínimos, ¿no? Que pueden desarrollar o aumentar riesgos de corrupción, pues bueno, también obviamente las políticas por muy bien medidas o no, el que siempre tenga yo en rojo que no hay un servicio profesional de carrera con los jueces o cierta independencia, pues bueno, será un indicador al final de cuentas que te entre en rojo, pero el no verlo en verde, pues simplemente lo como dice Jet, no hay una voluntad, ¿no? Exactamente para cambiarlo y ser un indicador como muchos vemos que va a pasar 10, 15, 20 años y lo seguiremos viendo, ¿no? Lo otro también tiene que ver con la percepción, ¿no? La ciudadanía sigue viendo obviamente este sector, principalmente jueces o magistrados, ¿no? Más como pues, de la gente con menos confianza en las que les tienes, ¿no? Esto también obviamente tiene un efecto indirecto que es la inhibición de la denuncia. ¿Para qué denuncio, no? Si el juez, si el magistrado, si el Poder Judicial, ya sé cómo se comporta. Yo creo que no sé si es una visión, como dice Janet, estrictamente a veces jurídica del propio sector, ¿no? Y cuando hablas también de hechos de corrupción,
como bien lo decía tanto Janet y ahí David, también tienes que hacer como manifestaciones, cuestiones sociales, cuestiones de implementación de política pública. Y bueno, ¿no? Creo que lo único que queda, tanto en los estados como también para la Secretaría Ejecutiva, es acercarnos a ellos, ¿no? Volver a analizar y más que nada ahí empoderar al Comité de Participación Ciudadana para que pueda obviamente transversalizar este diálogo con los poderes tanto judiciales y la política nacional anticorrupción desde mi perspectiva, y digo, al final de cuentas, como uno de los coordinadores para su diseño, tiene tres grandes áreas de oportunidad. El primero, sin duda, es el sector justicia, el segundo es el sector seguridad y el tercero es el de materia electoral, ¿no? O sea, quedaron un poco tras bambalinas por las, obviamente, reformas que venían en puerta, pero creo que es tiempo de volver también a recuperar estas cuestiones porque son tres sectores que obviamente, Alex, tú los conoces perfectamente, que han tenido retrocesos importantes y que, como tú decías, ¿no? Algo que sí estamos tomando muy en consideración para esta cuestión de justicia, principalmente en temas de justicia abierta y comportamiento de esta cuestión, es exactamente lo que actualmente está viendo World Justice Project en nuestro país y que obviamente lo vamos a tener en mucha consideración para los eventos de evaluación y seguimiento de la política nacional. Muchísimas gracias, Roberto. David, es la misma historia en Jalisco. Sí, a ver, me gustaría cerrar con la misma anécdota con la que abrí. Cuando salen los índices, los resultados de las mediciones del World Justice Project, hay una suerte de sacudida en la opinión pública, en la discusión política entre las instituciones que integran el sistema anticorrupción. Y en ese sentido me parece que el nombre mismo del índice revela cuál es la prioridad y el mayor anclaje, que es la impartición y la procuración y la administración de justicia. Al final del día es un índice de Estado de Derecho. Y aunque hay otros subfactores y otros componentes que tratan de hacer una medición más integral, más sistémica del fenómeno, incluyendo cosas como participación, gobierno abierto, qué sé yo, al final los datos duros tienen que ver con el tema de derecho, de Estado de Derecho. Y en eso creo que el país ha fallado muchísimo. Es ya un lugar común hablar de la corrupción en el Estado, en el poder público más invisible, más opaco, menos conocido, que es una caja negra. Y en ese sentido me parece que al menos en el ámbito federal, y ahí sí la diferencia entre lo nacional y lo federal es muy clara, la Suprema Corte, que sí es de alcance nacional, pero el Poder Judicial Federal, que es obviamente federal, ha hecho una labor un poco para abrirse y sanear, mientras que los poderes judiciales en el ámbito local muestran un rezago impresionante. Y aquí la correspondencia o la correlación entre nivel de desarrollo y nivel de apertura judicial o de, digamos, desempeño de justicia no es consistente. Y el caso más claro es el de Jalisco, que a pesar de su nivel de desarrollo, presenta unos rezagos increíbles. Y me parece que en ese sentido, pues hay que decirlo con todas sus letras, no hay una división de poderes en el ámbito subnacional. Los poderes judiciales están subordinados ni siquiera al poder ejecutivo, a los poderes fácticos. Los niveles de impunidad son verdaderamente alarmantes y preocupantes. La pregunta no es qué está haciendo el judicial, sino por qué no hay más delincuencia. Con niveles de impunidad del 99% en el ámbito subnacional de impartición de justicia, pues más bien la pregunta es por qué no hay todavía más delitos si la probabilidad de que haya una sanción es realmente efímera. Y en ese sentido me parece que los poderes judiciales, tanto en los supremos tribunales como en las judicaturas locales, no tienen ningún interés en los sistemas estatales, no tienen interés en combatir la corrupción, al contrario, son parte de la corrupción. Y lo tengo que decir con todas sus palabras porque aquí en Jalisco hemos tenido un desdén del poder judicial, una absoluta indiferencia, no acuden, no les interesa, no ponen recursos, no le entienden, están preocupadas por sus plazas y sus prebendas y sus prerrogativas. Y sí hay que decirlo y denunciarlo con todas sus letras porque el nivel de impunidad que existe es producto de la indiferencia y la complicidad del Poder Judicial. Muchísimas gracias, David. Pues nos dejan
un panorama muy claro de dónde está, de dónde venimos, en dónde estamos y cuáles son los retos en materia de uso de datos y de información justo para el proceso de política pública, dónde están aquellas recomendaciones de buenas prácticas, dónde están aquellos vacíos graves, pero también nos dejan la idea muy clara de que la administración pública no es homogénea y que hay instancias muy avanzadas y otras que están muy atrás todavía en esta materia, y creo que ha quedado claro que el ecosistema de justicia sigue siendo todavía uno de los grandes lastres en México en materia justamente transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Colegas, ha sido una conversación súper rica, súper interesante. Desde World Justice Project estamos muy agradecidas, muy agradecidos por tenerlos esta mañana ya, esta tarde acá, y les deseamos lo mejor y por supuesto vernos pronto, porque el ecosistema de rendición de cuentas y control de la corrupción en México sigue haciendo cosas muy interesantes, y estos retos yo creo que lo único que hacen es ponerle más gasolina a los motores. Colegas, muchísimas gracias y muy buenas tardes acá, buenos días allá a todos. Gracias, colegas. Gracias, saludos a Un todos. honor. Janet, David, un saludo. Luego, Igualmente, gracias. abrazo.